Listo, entonces hemos empezado a grabar. Método de cálculo cruzado, regla de aligación. Dice, el método más sencillo de calcular la solución de los problemas de las mezclas es el del cálculo cruzado de estas, con lo cual se determina la proporción en que se han de estar dos materias primas componentes. Basta con fijar el contenido deseado en cal para derivar mediante la fórmula la proporción de los dos componentes. Aquí hay un ejemplito, miren. Ahí está el ejemplo. Ejemplo 2.1. ¿En qué proporciones, dice, hay que mezclar caliza con un 91% de carbonato de calcio y arcilla con un 31% de carbonato de calcio para obtener un crudo con un 76% de carbonato de calcio? Entonces, según la regla de la mezcla en cruz, regla de aligación, entonces por un lado tenemos la caliza y por otro lado tenemos la arcilla. Nos están dando que el 91% de esta caliza contiene carbonato de calcio y el 31% de esta arcilla es carbonato de calcio, ¿no? Nos piden que nuestro crudo tenga un 76% de carbonato de calcio. Entonces, simplemente hacemos diferencias. 91, así en forma de cruz, 91 o en forma de X mejor, 91 menos 76, 15, y 76 menos 31, 45, ¿no? Entonces, habrán 45 partes de caliza y 15 partes de arcilla, ¿no? O sea, para obtener un crudo con 76% de carbonato de calcio, hay que mezclar 45 partes de caliza con 15 partes de arcilla. Por consiguiente, el crudo será compuesto por la mezcla de los dos componentes en la relación de caliza a arcilla como 45 es a 15 o, simplificando, 3 a 1 respectivamente. Ahora les pregunto, quiero fabricar 10.000 kilos de cemento, ¿no?, con esta caliza y con esta arcilla, ¿no? ¿Cuántos kilos de caliza voy a necesitar y cuántos kilos de arcilla? ¿Mm? Claro, 3 a 1, ¿no? Sería 3x más x, 4x igual a 10.000, ¿no? Entonces x valdría 2.500. 3 por 2.500 sería 7.500 de caliza, o sea, 7.500 kilos de caliza y 2.500 kilos de arcilla, ¿no? Y tendríamos ya 10.000 kilos, vamos a decir, ¿no?, de cemento. ¿Qué más? A ver. Cálculo según el módulo hidráulico. Esa es la primera forma de cálculo, es la regla de las mezclas. Es bien sencillo. Este método es aplicable a dos materias componentes con un módulo hidráulico elegido para el clinker. O sea, acá nos dan el módulo hidráulico, ¿no? Y ya el módulo hidráulico lo hemos definido. Para simplificar los cálculos que se dan más adelante se utilizan símbolos con los cuales se designa a los componentes del clinker, las materias primas y las cenizas del carbón. Estos símbolos están incluidos en la tabla 2.1. Vayamos a la tabla 2.1, esta es la tabla 2.1. O sea, miren, vamos a llamar a los componentes fundamentales del cemento, vamos a decir, como óxidos, ¿no? Al óxido de calcio, a la sílice, a la alúmina y al óxido férrico. En el clinker le vamos a designar solo con la letra C, respectivamente C, S, A y F, ¿no?, en mayúsculas. En el crudo, y ustedes ya saben, el crudo es antes de que entre al horno, ¿no? En el crudo, C sub M, S sub M, A sub M y F sub M. Ahora, esas materias primas, hay materias primas, ¿no? Por ejemplo, la primera materia prima será pues la caliza, la segunda materia prima podría ser la arcilla,
la tercera materia prima podría ser arena, la cuarta materia prima podrían ser ¿no? algún óxido de pirita, magnesita, algún compuesto. Y también las cenizas de carbón podrían entrar también. Entonces, los componentes, o sea, ¿qué significa C1? Significa el óxido de calcio de la materia prima número 1. ¿Y qué significa C2? El óxido de calcio de la materia prima número 2. Y así, ¿no? Y el C_A significa el óxido de calcio que tiene esas cenizas de carbón. Las cenizas de carbón, o sea, si nosotros hacemos la descomposición así, o sea, lo descomponemos en sus óxidos, todos esos materiales tienen estos componentes, ¿no? Entonces estamos dando esta simbología para poder hacer nuestros cálculos. Muy bien, entonces en este caso estamos diciendo de que nos dan como dato el módulo hidráulico, ¿no? Entonces el módulo hidráulico, considerando estos símbolos, módulos hidráulicos para el clínker y el crudo serán: para el clínker, el módulo hidráulico, ¿no?, es igual a la cal o al óxido de calcio entre la sílice más la alúmina más el óxido férrico. Eso hemos definido, eso está definido en el primer capítulo de cementos. Para el crudo, el módulo hidráulico está definido así, ¿no? El óxido de calcio en el crudo sobre la sílice en el crudo, más la alúmina en el crudo, más el óxido férrico en el crudo. Puesto que ambos módulos tienen el mismo valor, pueden igualarse, ¿no? Entonces, el módulo hidráulico, ambos deben de tener el mismo valor, tanto en el clínker como en el crudo, y por definición eso es así, ¿no? Es la definición del módulo hidráulico. Ustedes saben que eso ya lo hemos obtenido por la experiencia, ¿no? Simplemente es experimental, o sea, no hay lógica, vamos a decir, racional, sino es experimental, lo admitimos nomás. Según este método de cálculo, se acepta que X partes de la primera materia prima corresponden a una parte de la segunda, ¿no? Con este supuesto se pueden calcular las materias primas componentes individualmente con las siguientes fórmulas. O sea, estamos suponiendo que X partes de la primera materia prima se combinan con una parte de la segunda materia prima, en esa proporción, es de X a 1, ¿entienden? Es de X a 1. Entonces, lógicamente, diremos de que el óxido de calcio del crudo será igual a X partes del óxido de calcio, X sobre X más 1, pues no, partes del óxido de calcio de la materia prima número 1, más 1 sobre X más 1 del óxido de calcio de la segunda materia prima. Nos estamos dando esta hipótesis de que X partes de la primera materia prima se combinan con una parte de la segunda materia prima. Entonces, en proporción, X partes, ¿no?, X sobre X más 1, eso sería la proporción, X entre X más 1, sería lo que entra pues de la primera materia prima, más 1 sobre X más 1 de la segunda materia prima, para dar el óxido de calcio del crudo. Igual, similarmente, para la sílice o el óxido de silicio, para la alúmina o el óxido de aluminio, y igual para el óxido férrico. ¿Entienden? Entonces estamos suponiendo eso. Introduciendo los valores C sub m, S sub m, A sub m y F sub m en la fórmula para el módulo hidráulico, obtenemos esto, ¿no? Simplemente por definición, el módulo hidráulico es igual a la C, ¿no?, en este caso al Cm, entre el Sm más el Am más el Fm. Entonces, reemplazando con estas expresiones que estamos suponiendo que X partes de la primera materia prima se combinan con una parte de la segunda materia prima, deducimos esto, ¿no? Entonces, en este caso, Hm está dado. Tenemos que calcular X. A ver, calculemos esa X. Y yo les sugiero de que en el libro, no confíen en el libro, tiene varios errores tipográficos, y así que ustedes, deduzcan la fórmula, ¿ya? Deduzcan la fórmula. Vamos a hacerlo esto. Voy a ayudarme con el álgebra.
interpreter. Ese es un interpreter. Muy bien, a ver. Veamos acá. Estamos acá. Entonces yo puedo decir de que el HM, ¿no? HM por X más 1 está en el denominador del numerador y también está en el denominador del denominador, ¿no? Entonces se puede factorizar, ¿no? Se puede eliminar. Entonces, HM por X por S1. No sé si lo pongo así, o voy a tener paciencia. S1 más S2, ¿no? Más, ¿está bien? X por A1 más A2, ¿no? Más X por F1 más F2. Por favor, si encuentran algún errorcito me dicen. A veces ustedes pueden ver mejor que yo en conjunto. Eso menos X por C1 menos C2. ¿Está bien? Eso sería igual a 0, ¿sí o no? Estoy multiplicando esto por HM y lo estoy restando esto. ¿Está bien? Muy bien. Le hubiera llamado pero algo esto. Vamos a llamarlo a esto F, que sea. F es igual a eso. Muy bien. Quiero ahora factorizar las X. ¿Qué haría? Derivo F, ¿no? Con respecto a X. Y tendría, ¿no? La factorización de X. ¿Está bien? Sería eso. Ya. Y la constante, o sea, que los que no tienen X, ¿cómo lo calcularía? Podríamos hacer esto sencillo. Supongan, bueno, así ya, pues vamos a hacerlo. X igual a 0. Y entonces, ¿cuánto valdría F, no? No. Acá. A ver. Esto. Ya eso. Ya muy bien. Eso sería. Entonces, ahora puedo decir esto, pues. Puedo decir esto, ¿no? Ya lo voy a hacer en Word esto. De que X es igual a esta, a menos esto, a menos esto, pasa al otro término. No, porque esto lo igualaba a 0, ¿no? Si no, las constantes lo estoy poniendo al otro lado, al otro miembro, y pasa con signo negativo, ¿no? Y luego lo divido entre el factor que tiene X. Ahora sí, ya ve, se ha hecho bonito.
y entre esto. Entre esta derivada. Si tienen dudas de ahí, me dicen por si acaso. Listo. Será igual a eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Están de acuerdo? Y eso lo podemos simplificar si quieren, a ver a qué más lo podemos hacer. Esto, si quieren, le cambian de signo. Y quedaría así. ¿A qué es igual esto? ¿Mm? Es que no estoy con el ratoncito. Control C, así yo voy a poner. Si quieren así, y entre esto, pues, ¿no? O si no modifican abajo, podría ser así, ¿no? Podrían tener esto mejor así. Bueno, tenemos esto así, así mismo. Ahí también ¿qué podemos factorizar? HM, ¿no? HM por S2 más A2 más F2. Menos C2. ¿Mm? Acá lo voy a cambiar, jóvenes. ¿Mm? A ver, espera, no te apresures. Acá le cambio el signo, acá abajo, y le podría C1, pues, ¿no? Menos HM por y esto. Solo que esto es 1, 1. Ahora, ¿está bien o no? ¿No? Esto es lo mismo que esto. Este menos, que está multiplicando a todo, lo estoy multiplicando en el denominador. ¿Entienden? Lo he cambiado de signo, entonces quedaría así. Ahora sí podemos comprobar a ver si es cierto esta deducción. Vayamos a ver con con el libro. Aquí está la deducción que hace el libro. Ahí está. Ahí está, miren. HM por S2 más A2 más F2 menos C2 sobre C sub 1 más HM por S1 más A1 por F1, ¿no? Que también puede hacerse así, pues, ¿no? Menos C sub 2, etc. ¿Entendido? Correcto.
Dice, puesto que a partir del análisis químico de las materias primas se conocen los óxidos componentes y se ha fijado el módulo hidráulico según exigencias cualitativas, queda como única incógnita la X. Por transformación de la ecuación que antecede y el cálculo de X se obtiene la fórmula, ¿no? Eso. Ejemplo, para que quede más claro todavía. Dice, se dan dos materias primas de la composición siguiente. Véanse las columnas 1 y 2 de la tabla 2.2. Se trata de calcular la composición de la mezcla de tales materias primas para obtener un módulo hidráulico dado de 2.2. A ver, tabla 2.2. La tabla 2.3. La tabla 2.2. Ya está. Miren, vamos a hacerlo esto. Ya muy bien, nos dan los dos componentes, pues, ¿no? Nos dan las dos materias primas y estos son sus componentes. ¿Ven el Excel? Hablen. Los componentes, nos dan los componentes de esas dos materias primas, de la arcilla, de la caliza y de la marga, ¿no? Entonces, veamos esto. Miren, o sea, nos dan el análisis químico, pues. La sílice, la lúmina, el óxido férrico, la cal, el óxido de magnesio, el anhidrido sulfúrico, la pérdida al rojo, y el resto. Muy bien. Veamos, de la caliza, nos dicen 8.7 de sílice, 8.7%, de la lúmina 2.35%, del óxido férrico 1.32%, del óxido de calcio 47.80%, del óxido de magnesio 1.50%, del anhidrido sulfúrico 0.30%, pérdida al rojo 37.96% y el resto 0.01%. ¿Qué es la pérdida al rojo? Ya les había comentado, ¿no?, en la parte de la teoría, de que la pérdida al rojo, como nosotros metemos estos materiales a altísimas temperaturas, ¿no?, mucho de los materiales se pierden, pues desaparecen o se vuelven gas, se evaporan como gas, se vuelven costras, se funden, o sea, se pegan a los hornos, etcétera, etcétera. O sea, mire, un 37% de la caliza se pierde. A eso se debe, ¿ya? O sea, para descomponer, para hacer el análisis químico de la caliza, mucho se pierde, pues, a altas temperaturas, se vaporizará, etcétera, etcétera. Tienen que comprobar que la suma sea 100. $99.94. No suma 100. ¿Qué hacemos? Según la teoría, acá le ha puesto 100, ¿no?
Según la teoría, por eso tienen que leer la teoría en la parte inicial que hemos estado leyendo en antes, por eso tienen que estar concentrados. Solo ya no deberían de leer, pues, ¿no? Después de mis clases, ya deberían de saber, pero como no se concentran, ya mala suerte. Según la teoría dice que si no suma a 100, simplemente agregamos al resto lo que le falta, ¿no? Entonces acá es 0.01 y agregamos entonces, ¿cuánto nos faltaría para que sea 100? Más 0.06. Ahora sí suma 100. Muy bien. En cambio, si sumara 100 y un poco más, 101 por ejemplo, entonces tenemos que disminuir en forma proporcional ese 1% a cada uno. O sea, el 1 lo dividimos en forma proporcional a todo esto, ¿no? Y luego sumamos, va a dar 100, ¿no? En ese caso. Veamos, ojalá que con la amarga haya algún problema. Veamos qué pasa con la amarga. La amarga dice, tiene 33.01% de sílice, 7.31 de alúmina, 4.83 de óxido férrico, 30.22 de cal, ¿qué más es? 0.15, ¿no? 0.66 de óxido de magnesio, 0.20 de anhidrido sulfúrico, 23.77% de pérdida rojo y 0% de resto, ¿no? Ahí la suma es 100, no hay problema, es 100. Entonces nos piden que combinemos esta materia prima, esta caliza y esta amarga, con el objetivo de que tengamos un módulo hidráulico de 2.2, ¿no? O sea, el módulo hidráulico es 2.2. Dice, se trata de calcular la composición de la mezcla de tales materias primas para obtener un módulo hidráulico dado de 2.2. Muy bien. Y hemos deducido la fórmula de X, que es esta. O sea, tenemos que combinar la primera materia prima con la segunda materia prima en esta proporción, de X a 1, ¿no? De X a 1. Entonces calculemos X. ¿Está? Entonces acá vamos a calcular X es igual a esto. Nos dan el módulo hidráulico, nos están dando, voy a ponerlo acá. Nos están dando un módulo hidráulico de igual a 2.2, ¿no? Eso es dato. Eso es dato del problema, 2.2. O sea, como dato del problema, déjense cuenta, son los componentes, o sea, los óxidos o el análisis químico de las materias primas y también el módulo hidráulico en este caso. El módulo hidráulico es de 2.2. Entonces, ¿cómo vamos a combinar esos dos componentes? Dice el supuesto que hemos hecho X partes de la primera materia prima, ¿no? Con una parte de la segunda materia prima. Y para hallar X hacemos esto. Es igual al módulo hidráulico, esto es igual al módulo hidráulico, por paréntesis, la sílice del segundo componente. ¿Entienden? Ahí está en fórmula. Por eso no podía deducir con mi manito. Ya. Entonces, para hallar X me dice
el módulo hidráulico por, paréntesis, la sílice del segundo componente, esto, más la lúmina del segundo componente, esto, más el óxido férrico del segundo componente. Todo eso menos, pero habría que abrir paréntesis acá para la división, menos el óxido de calcio del segundo componente. Todo eso entre esto. El óxido de calcio del primer componente, ¿no?, menos el módulo hidráulico por esta suma de la sílice del primer componente más la lúmina del segundo componente más el óxido férrico del tercer componente. ¿Está bien? Ahí. Entonces, X dice es 2.94. X vale 2.94. ¿Qué quiere decirnos eso? 2.94 veces va a entrar de la caliza y 1 de la amarga, en esa proporción. Pero ¿cuáles serían las proporciones? O sea, el porcentaje o la proporción mejor. Proporción de caliza. Vamos a ponerlo solo, pero va a significar eso, ¿eh? Proporción de la caliza. ¿Cuánto va a ser eso? Eso va a ser esta X entre, ¿cuánto? Entre X más 1. ¿Está bien? O sea, 74, 0.74, o sea, 74.63% sería caliza. Y el otro, el porcentaje de la amarga en este caso, sería igual, su porcentaje es 1 entre X más 1. ¿Está bien? Esa sería la proporción, pues, ¿no? X partes entran de la caliza y una parte de la amarga. Sacándolo en proporción sería X entre X más 1, sería de la caliza, y de la amarga sería 1 entre X más 1, ¿entiendes? O sea, 74% de la caliza y 25% de la amarga. Entonces ahora lo combinamos. Entonces a esto le llamaremos crudo, o primero los porcentajes, porcentaje de la caliza y porcentaje de la amarga. Eso será igual a esto por esto. Entonces ahí, esto está como esto, ¿no? Hay que trabajar solo con 3 cifras. Listo. Y para la amarga, lo mismo. Debe estar claro. Listo, a ver, hagamos la suma. Acá también con 2, 3. Sí. O sea, 74% de la caliza, 74.63%, y de la amarga 25%, ¿no? Ya, como está en porcentaje, ya fácil, ¿no? 100 kilos de crudo, entonces 74 de caliza y 25 de amarga, ¿no? Para hacer un cemento, con un módulo hidráulico de 2.2.
En este caso, el cemento se supone nos tiene que salir de 2.2. Muy bien, el crudo simplemente es la suma de estos dos materiales. Ya está. Y el clinker, en el clinker esta pérdida al rojo ya no entra, o sea, ya se ha perdido, ¿entiendes? Entonces, el nuevo total sería 100 menos esto, ¿entiendes? Entonces sería ese porcentaje. O sea, en otras palabras, esto es igual a, hacen regla de 3 simple, pero no. 14 es a tanto como 100 menos 34 es al 100, ¿entiendes? Entonces sería 100 por 14 entre 100 menos 34, ¿está bien? 100 por esto entre 100 menos el clinker, menos la pérdida del rojo, digo. Eso. Acá esta es la constante. No se acusan a hacer con esto. Si lo hacen, a ver qué sale. Sale eso, esto tiene que ser 0. ¿Está? ¿Se dan cuenta? Ya tenemos el crudo y el clinker. Ahora tienen que comprobar que el HM es igual a 2.2, tanto para el crudo como para el clinker, ¿no? ¿Y cuál es la definición de HM? Aquí está la definición de HM. Lo que hemos dicho, pues, ¿no? O lo que está en el capítulo 1, por si acaso. La definición del módulo hidráulico es la cal entre la sílice, la alúmina y el óxido férrico, ¿no? Esto es para el clinker y esto es para el crudo. Ambos tienen que ser iguales. Y tiene que ser, ¿no? Porque estamos trabajando en forma proporcional nomás. Entonces, como ven, hay que escribirlo así acá, aunque sea el HM, donde estamos. No hay como el Word en algunas cosas. Por ejemplo, para insertar una fórmula. También se puede en el Excel, pero es más ¿no? El módulo hidráulico, hydraulic modulis, es igual a la cal, en este caso sería en el clinker, sobre, ¿qué es? La sílice más la alúmina más el óxido férrico, ¿no? Esa es la fórmula, voy a copiarlo. Ahí está la fórmula del módulo hidráulico y comprobemos ahora tanto para el crudo como para el clinker. Entonces el HM para el crudo, a ver, sería la cal del crudo, pues, ¿no? Esto entre la suma esta de la sílice más la alúmina más el óxido férrico. 209, en algo hemos fallado. Tiene que salir 2.2. A ver, acá hemos hecho bien. C2, allá, C2, B2, allá sí puede ser, ¿no? A ver, la sílice es el C2 más la alúmina. ¿Está bien? Ya. Ustedes no me han dicho. Miren, acá. Acá hay un error, ¿no? Miren, es el B2, B3 y B4, pues. ¿Por qué serán malos? Deben de decir.
49, estaba sumando algo cero. Entonces es 3. Ahí yo también no me he fijado acá, a ver qué dice acá. 77, 05 y 22. Esa es la respuesta, ¿no? Ya bueno, está bien que comentamos errores en las clases. Muy bien, entonces no es, la fórmula está bien, solo que acá habíamos puesto, en vez de B4, lo habíamos puesto B49, ¿ya? Un 9 se me ha ido. O sea, la fórmula es esta, está bien. Después esto, ¿no? Si quieren, vayan acá, es esto nomás, ¿no? HM, o sea, esto, 2.2 por todo esto, estos 3 menos esto, todo eso sobre esto menos HM por la suma de estos, ¿no? Acá le habíamos puesto B49, es B4. O sea, habré escrito un numerito. Creo que al poner el paréntesis, claro, el paréntesis derecho está encima de mi 9 acá en mi teclado. Ahí he fallado. Muy bien. Ahora sí, y ya se ha corregido todo, pues, ¿no? De igual manera, ahora sí nos ha salido 2.2, miren. Perfecto. Y para el clinker también probemos. Es el óxido de calcio del clinker entre la sílice más la alúmina más el óxido férrico. 2.2. ¿Se dan cuenta? Comprobado, ¿no? O sea, tenemos que mezclar la caliza y la amarga para obtener un módulo hidráulico de 2.2 con un 77% de caliza y un 22.95% de marga. ¿Entienden? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿no? Y ahí pueden comprobar, a ver si hemos hecho las sumas. Si están las sumas 100%, 100%. Ya está todo. Ya está todo. Lo guardamos estito. Guardar como. IC 248. Módulo hidráulico que ya lo he hecho con el otro grupo. Listo. Ya jóvenes, creo que ahí vamos a dejar de grabar.